Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a esta cápsula sobre el Catecismo Mayor de Westminster y cómo éste trata el importantísimo tema de los 10 mandamientos. Estamos ya en el 9º mandamiento, no levantar falso testimonio, y hoy día nos corresponde ver cuáles son los pecados prohibidos por este mandamiento, para lo cual vamos a leer lo que dice el Catecismo ahí en el párrafo 145. Dice: los pecados prohibidos en el 9º mandamiento son todo perjuicio contra la verdad y buen nombre, tanto nuestro como del prójimo, especialmente delante de los tribunales públicos, dar falso testimonio, sobornar testigos falsos y a sabiendas testificar y abogar por una mala causa, confrontando y doblegando la verdad, dictar sentencias injustas, llamar malo a lo bueno y bueno a lo malo, recompensar al malo conforme a la obra del justo y al justo conforme a la obra del malo, falsificar, ocultar la verdad, silencio indebido en una causa justa, y el quedarnos quietos cuando debemos denunciar la iniquidad, o quejarnos a otros, hablar la verdad fuera de tiempo o maliciosamente, para lograr un fin perverso, pervertirla con una significación errónea o expresarla de manera dudosa o equívoca en perjuicio de la verdad y la justicia, hablar falsedades, mentira, calumnia, murmurar, detractar, circular bulos, cuchichear, ridiculizar, ultrajar y dar censuras precipitadas, toscas y parciales, malinterpretar intenciones, palabras y acciones, adular, la jactancia de vanagloria, pensar o hablar demasiado alto y bajo de nosotros o de los demás, negar los dones y gracias de Dios, aumentar las pequeñas faltas, aumentar las pequeñas faltas, ocultar y excusar o atenuar los pecados cuando somos llamados a hacer confesión de ellos, descubrir sin necesidad las debilidades, levantar falsos rumores, recibir y patrocinar malas especies y cerrar nuestros oídos a la justa defensa, malas sospechas, la envidia o la tristeza por el merecido crédito del otro, procurar o desear menoscabarlo, regocijarse por su desgracia o infamia, el desprecio insolente, una admiración vana, quebrantar promesas lícitas, descuidar cosas tales como la buena reputación y practicar o no evitar nosotros mismos, y no impedir lo que podamos en los demás, las cosas que procuran mala fama. Es impresionante, no sé si le pasa a usted cuando escucha tal vez esto por primera vez, el grado de realismo que tuvieron los redactores del Catecismo Mayor a la hora de entender el mandamiento a la luz de la realidad de las relaciones humanas. Y aquí hay algo que es tremendamente triste. Muchas veces nos fijamos en sutilezas. Cuando vemos nuestra vida a la luz de la palabra de Dios,
Y fruto de esa observación tan halagüeña con nosotros mismos, terminamos siendo todos santos e inmaculados. O sea, la vara con la que nos medimos resulta ser tremendamente condescendiente. Pero es interesante que cuando nos analizamos honestamente a la luz de la verdad de la ley de Dios y de la capacidad que nos ha sido dada por la acción del Espíritu Santo para ser obedientes y piadosos, resultamos más que decepcionados de nuestra imagen cuando nos vemos a nosotros mismos. Esto es tremendamente importante hacer. ¿Por qué digo esto? Porque el mandamiento de no levantar falso testimonio en contra de nuestro hermano, en contra de nuestro prójimo, en contra de ese otro ser humano que está con nosotros o que se relaciona con nosotros de una u otra forma, formal o informalmente. Decíamos la vez pasada que esto no es solamente con respecto a las personas que están dentro de la iglesia, nuestros hermanos en la fe, también con las organizaciones legales, por ejemplo, tribunales de justicia, el Estado en todas sus dimensiones, las organizaciones bancarias, de préstamo, etc. La verdad debe ser un baluarte, un pilar en nuestra vida. Y da pena al ver la propia historia y al ver la realidad de las relaciones de las personas en la iglesia o fuera de la iglesia, cómo este mandamiento se rompe tan fácilmente y tan naturalizadamente. Da la impresión de que cuando, por ejemplo, lo que dice el catecismo, cuando sacamos a relucir las debilidades del hermano y lo hacemos sin caridad, sino que con el propósito de causarle algún daño, pareciera que ese es una especie de pecado menor, que es parte del folclore, cuando en realidad es un pecado en contra de la verdad y en contra de la caridad. Es impresionante cómo el mandamiento, y en específico la explicación del mandamiento, pone tanto énfasis sobre la justicia, como lo justo debe ser especialmente para los cristianos y por gracia común para toda la humanidad, un valor que debe ser defendido y promovido. Y da vergüenza ver cómo los cristianos, no una, sino que muchas veces en la historia y en el presente, guardamos silencio. Un tema muy actual, el tema del racismo, que está presente en todos los países del mundo. Veía ayer un país muy desarrollado, con un gobierno muy democrático como es Alemania, en donde se experimentan hoy día, 70 años después de finalizar la Segunda Guerra Mundial y vencido ese demonio del nazismo, todavía expresiones culturales de racismo y que son ejecutados en formas específicas de violencia, de discriminación, tal vez no política, pero sí discriminación social y cultural, ¿ya? Si eso pasa en Alemania, pasa también de forma vergonzosa en los Estados Unidos, un país que supuestamente es cristiano. Un país que supuestamente está cimentado sobre las bases del Mayflower y de la conciencia puritana. Mentira. Un país totalmente corrupto en su economía y también en su forma de edificación de su civilización, entre comillas. Decíamos,
Citamos la vez pasada aquello del poema de Neruda, piedra sobre piedra, y el hombre ¿dónde estuvo? ¿Sobre qué bases está edificada la civilización, entre comillas, occidental de Estados Unidos? ¿Sobre las bases cristianas, de la solidaridad, de los derechos humanos? Ciertamente que no. Yo tengo una visión muy crítica con respecto al país del águila. No. ¿Cuánta sangre derramada de los pueblos originarios? Cientos de miles. ¿Cuántas personas traídas con violencia y cosificadas, subhumanizadas a Estados Unidos? Y sobre las cuales se edificó toda una economía. Recuerde usted que la causa de la guerra de secesión, el norte contra el sur en Estados Unidos, se debió principalmente a temas económicos, la industria, la producción del algodón, donde obviamente era muy conveniente tener mano de obra esclava. Y el silencio de la Iglesia frente a eso ha sido un escándalo. Recién, en los últimos decenios, las iglesias evangélicas, protestantes y pentecostales sobre todo, han hecho un mea culpa. Pero, por ejemplo, con el caso del pentecostalismo, lo que comenzó una cuestión tremendamente ecuménica e interracial, terminó al poco en Azusa, en la calle Azusa, donde hombres, mujeres, blancos y afroamericanos compartían esta comunión en el gozo del Evangelio, rápidamente derivó a una separación entre iglesias pentecostales blancas e iglesias pentecostales negras, una segregación completa. Lo que recién ahora, hace 20 años, la iglesia reformada de origen holandés en Estados Unidos, la iglesia reformada en América y la iglesia cristiana reformada de Estados Unidos de América, tuvieron que hacer una declaración y generar toda una pastoral para combatir el racismo que hoy día está presente en esa denominación. Se han dado pasos, pero hay que preguntarse qué pasó en los años anteriores, los años 50, los años 40, en esa denominación. Avergüenza ver, por ejemplo, que la iglesia reformada holandesa en las Guyanas no dejaban entrar a sus iglesias los esclavos. Y esos esclavos tuvieron que ser evangelizados por los hermanos moravos, quienes sí con conciencia cristiana sentían una urgencia y veían a los seres humanos como son, iguales los unos con los otros. Entonces es interesante ver cómo el catecismo nos exhorta a la luz de este mandamiento a la justicia. Porque cuando uno habla mal del hermano, cuando uno lo trata mal contractualmente, cuando uno lo discrimina por tal o cual razón, está cometiendo un pecado. Hoy día, en Chile, el racismo meridiano con respecto a la nación mapuche es evidente. Como esta pigmentocracia de la colonia, este gobierno, el ejercicio del poder a partir de la cantidad de pigmento que cada quien tenga en su piel, se repite hoy día. Yo recuerdo un Icarito, los años 80, donde establecía profesiones de acuerdo al tono de piel. Y me pareció tan absurdo, tan escandaloso eso. Yo estaba en la básica y me acuerdo que lo discutimos con el profesor. ¿Cómo era posible que se dijera eso? Que se dijera, por ejemplo, que personas blancas y rubias eran gerentes y que las personas morenas y de pelo negro y ojos café eran o choferes de micro o, ¿cómo se llama?, vendedores en las ferias ambulantes. Es impresionante. Bueno, eso
es claramente una falta en contra de la justicia, porque a la hora de contratar a alguien, de establecer un trato, se hace sobre una base injusta, lo cual implica una violación al noveno mandamiento de la ley de Dios. El que a una mujer se le maltrate laboralmente, no se le contrate o se le renueve el contrato justamente porque es posible que quede embarazada. Dígame usted que no es algo injusto y que le escupe a la cara al Dios de justicia. Toda discriminación étnica, de género o sexual es totalmente injusta. Y un ejemplo muy claro. Soy dueño de una empresa y se me presentan dos abogados. Uno resulta que es homosexual y el otro no. Y el que no está menos cualificado que el que sí. Y contrato al que no. Y me digo cristiano. Si un cristiano hace eso, está violando el noveno mandamiento. ¿Te das cuenta? El silencio ante el pecado de la injusticia, como claramente dice el catecismo, es un pecado horrendo. Voy a volver a leerlo, si lo encuentro, porque el texto es largo. No lo encuentro. Debía haberlo subrayado. Pero usted vuelva a leer, ¿ya? ¿Te das cuenta? Ya, eso a un nivel como macro. Pero a nivel micro, cuando usted destaca las malas cualidades o los defectos de los hermanos, en vez de ayudar a esa persona, usted está faltando al trato justo con aquel que no puede defenderse cuando usted habla de él o de ella cuando él o ella no está. ¿Se da cuenta? El chisme es injusto por muchas cosas. Una, porque la persona no puede defenderse. Segundo, porque llegado al punto es imposible que convenza de verdad a las personas a las que le llegó el chisme. Y la otra, que la mayoría de las veces el chisme está en base a la mentira o a la exageración. Es muy importante ser capaces de ser honestos en todas las áreas. En el área macro, luchar en contra de la injusticia de forma activa y si necesario políticamente hablando también. A veces los cristianos se nos olvidan estas cosas, pero gracias a Dios tenemos presidentes como por ejemplo, también se me vienen a la mente algunos políticos, Bernardo Leyton en Chile, un preclaro ejemplo de ética y de justicia cristiana en medio del mundo político, muy concreto. Bueno, que significó para él la persecución y el intento de asesinato. Recuerde que le pusieron una bomba en Italia por decir la verdad y abogar por la justicia como cristiano, el deber cristiano. Mientras tanto se quedaban callados, él decía la verdad. O piense usted, por ejemplo, en el expresidente Jimmy Carter, que hasta el día de hoy es veedor en temas de derechos humanos, en donde en Estados Unidos él, incluso a la edad que tiene, continúa siendo activo en su denominación, él es bautista, y con una clara ascendencia y autoridad con respecto a temas
de índole moral y ética. ¿Te das cuenta? Aquí encontré el texto. Dice que esto es un pecado. Dice, quedarnos quietos cuando debemos denunciar la iniquidad. Eso es un pecado. Y vemos en estos hombres, Bernardo Leighton, Jimmy Carter, no sé, otros que no se me vienen a la memoria ahora, que efectivamente han sido personas muy conscientes de su deber cristiano. Entonces, se da cuenta, hermana, el deber de la justicia no es una opinión política, sino que es un mandamiento cristiano. Y insisto, en todos los niveles, en el nivel macro y en el nivel micro. Porque una persona perfectamente podría ser un adalid, un gran guerrero de las causas justas de la sociedad, un luchador social, y en la casa ser un maldito patán, un injusto en lo micro. Entonces, la visión humana de la ética basada en la palabra de Dios y en la voluntad de Dios debe animarnos con la ayuda del Espíritu Santo a tener una vida moral íntegra. La vida decente también se refiere a esto. Entonces, hermano, hermana, estamos llamados, y pareciera que eso se me ha vuelto como una muletilla últimamente. Estamos llamados a ser de bendición y no de maldición. Estamos llamados a crecer y a no estancarnos. Estamos llamados a vivir de acuerdo a las herramientas preciosas que tenemos. Seamos honestos. ¿Cuánto desperdicio hemos hecho de nuestros símbolos confesionales, entre ellos el Catecismo Mayor de Westminster? Pregúntese usted, ¿qué habría pasado con personas quienes dentro de la iglesia han cometido delitos horrorosos que han perjudicado a la patria entera vergonzosamente? ¿Qué habría pasado con esas personas si hubiesen sido educadas? Porque tengo la sospecha de que no. En las enseñanzas del Catecismo Mayor de Westminster. Entonces somos responsables del presente, del pasado tendremos que pedir perdón, y del futuro somos responsables a la hora de enseñar a nuestros hijos e hijas la riqueza de los mandamientos de Dios. Hermano, hermana, le pido, le suplico, como ministro del Evangelio, no use de la misericordia de Dios, de la gracia obrada en medio de la historia a través de la muerte de Jesucristo, como una excusa para seguir siendo iguales. El mandamiento es eso, no es una invitación, es un mandamiento. Ciertamente, día tras día, debemos caer de rodillas delante de Cristo a la hora de ver todo lo que no somos. Debemos caer de rodillas, humillados, pidiendo perdón, sintiendo dolor y vergüenza. La vergüenza es un don del Espíritu Santo, no tengo ninguna duda. El tener conciencia del pecado. La vergüenza por la sinvergüenza. Bueno, es una ¿cómo se llama? Valga redundancia. La vergüenza por la sinvergüenzura que hayan podido cometer en el pasado con respecto a este u otros mandamientos es un don
que de alguna forma nos invita a crecer. ¿Me entiende, hermano? Entonces, estamos en el 9º mandamiento. ¿Se da cuenta de la riqueza que tiene la ley de Dios? Para que tengamos una vida buena, de bendición para los otros y para la gloria del santo. Que el Señor sea misericordioso de nosotros, porque ciertamente, si no fuera por la sangre de Cristo, sabe que ni siquiera habría de decir que nos vamos al infierno, porque ya viviríamos en un infierno. Porque un sinvergüenza vive y hace vivir un infierno a las demás personas. Es cosa que pasa recuento a los fraudes económicos, por ejemplo, que causa tanto daño. Un infierno. Viven un infierno en el presente y van a vivir un infierno en el futuro. Que el Señor sea paciente con nosotros y que ayude a crecer a los que son de su pueblo. Con los que no son de su pueblo, que ejerza justicia y juicio, en un justo juicio. Con nosotros, que somos parte de su pueblo, supliquémosle que tenga misericordia, pero que también nos dé la ayuda del Espíritu Santo para que nuestra voluntad redimida sea de verdad. Me sorprende los sinvergüenzas que podemos llegar a veces, o tantas veces mejor dicho. Pidamos perdón a Dios. Señor, tu palabra es filosa, Señor. Es una espada filuda que llega hasta lo más profundo de nuestra alma y que nos revela, Señor, lo que somos, lo injustos que somos, lo cobardes que somos delante de la injusticia, lo chismosos, los faltos de caridad y de vergüenza. Te pedimos perdón, Señor, por todo eso. Te pedimos perdón como iglesia, pero también individualmente. Porque ciertamente hemos pecado y pecado mucho, Señor. Y ese pecado no hace otra cosa que ofenderte a ti, faltar a la gloria que te debemos y maldecir la vida de las personas convirtiéndolas en un infierno. Te suplicamos perdón por todas las personas que hemos dañado, siendo injustos. Te pedimos perdón por todas las personas que hemos dañado al no haber dicho nada frente a la injusticia que se cometía en contra de ella. Te pedimos perdón por la pobreza, Señor. Te pedimos perdón por el racismo. Te pedimos perdón, Señor, por la discriminación sexual o de género. Te pedimos perdón por toda forma en que hemos pisoteado tu rostro en el rostro del hermano o de la hermana. Ayúdanos, Padre, te suplicamos. Danos auténtico arrepentimiento. Danos el don de la vergüenza, te suplicamos, Señor. Y eso te lo pedimos, Señor, a través de Jesús, quien es el precio de toda nuestra maldad. Oramos en su nombre, porque es el único nombre en el cual tenemos salvación, redención y vida nueva. Amén. Que el Señor te bendiga, Señor te bendiga, y nos vemos en la próxima cápsula.